Hola, buenas tardes. Empezamos puntuales este foro porque ya hemos hecho nuestras pruebas de audio y de vídeo con todos los invitados a este foro de clínica, cuyo coordinador es Jorge de Vega. Yo agradeceros que un jueves a las 8 de la tarde estemos aquí para hablar de un tema que a mí me parece importantísimo, como es el tema de la psicoterapia familiar sistémica en el contexto clínico. Los invitados casi todos son profesionales. Tenemos 3 FEAFES que luego se irán presentando los participantes y las FEAFES, y desde Federación tomaremos buena nota para ver cómo mejorar la salud mental a través del modelo que nosotros trabajamos en España. ¿Ok? Entonces le doy la voz a Jorge para que podáis empezar el foro. Hola, pues yo soy Jorge de Vega, buenas tardes, y tal y como teníamos en el orden del día, lo primero es la presentación de los componentes de este foro. Entonces voy a hacerlo por el orden que tenemos aquí. Me presentaría yo al final y le daría la palabra a Delia Topham. Hola. Venga, hola, ¿qué hay? Bueno, buenas tardes, buenas noches ya. Bueno, pues mira, soy Delia, soy la presidenta de la Federación de Salud Mental de la región de Murcia. Bueno, soy madre de una persona con problemas de salud mental. Mi profesión, soy economista y además soy licenciada en teología, pero estoy jubilada ya estoy jubilada. Y bueno, pero yo me caracterizo fundamentalmente por ser madre de una persona con problemas de salud mental. Llevo en el movimiento asociativo desde que mi hijo tuvo el primer brote psicótico, que fue hace aproximadamente unos 23 años, y a partir de ahí he estado en una de nuestras asociaciones que se llama FESMO, que es la de Molina de Segura, y luego donde también soy presidenta, y luego después ya pues pasé a formar parte de ser la presidenta de la Federación de Salud Mental de la región de Murcia. Si quieres, digo un poco en cuántas asociaciones somos en la federación, o quieres que lo hagamos muy cortito porque, bueno, total, la federación está compuesta por 15 asociaciones, de las cuales una es de trastorno de la personalidad, otra es de la conducta alimentaria, otra es de infanto juvenil, y las demás son todas, absolutamente todas, son de todas las patologías. Después también está incorporada, tenemos una entidad asociada que es una fundación, y tenemos un comité de personas con problemas de salud mental. Luego después, pues como siempre, los recursos que tenemos son centros de día, viviendas tuteladas, viviendas compartidas, un centro especial de empleo, y luego después 2 residencias, mini residencias porque son pequeñitas. Y los programas de servicio que llevamos pues son servicios de apoyo a la familia, asesoramiento e información, prevención de salud mental, servicio en instituciones penitenciarias, un servicio de empleo y formación, bueno, pues todo lo que es la lucha contra el estigma a través de charlas en los colegios, a través de un programa que se llama Descubre. Bueno, pues todo esto es lo que estamos haciendo nosotros en la federación. Estamos confederados a nivel nacional, también estamos hermanados a nivel europeo en UFAMI. UFAMI es la Federación de Asociaciones de Personas con Problemas de Salud Mental de Europa, y luego también pertenecemos al CERMI, o sea, al Comité Español de Representantes de Personas con Problemas con Discapacidad. Yo creo que para que todo el mundo pueda hablar, eso es en realidad el conjunto de lo que un poco la representación que tengo yo. No soy nada, ni psiquiatra ni nada de nada, que como veo aquí tantos prestigiosos personas, me quedo un poco como, no sé, como apabullada de ver a tanta gente tan ilustre, y yo, bueno, pues yo todo lo poquito que sé y lo poquito que puedo compartir con las experiencias que llevo vivida, la ilusión que tengo, la esperanza que tengo por todo, la lucha y las reivindicaciones, porque creo que el papel de la familia fundamentalmente se basa en la reivindicación para poder conseguir y tener una mejoría de calidad de vida de las personas que tienen problemas de salud mental. Muy bien, gracias Delia. Siguiente en presentarse es Olaya Carrera. Hola a todos. Yo estoy en Santiago de Compostela. Mi formación en terapia familiar fue principalmente la que realicé en la Unidad Viernes Clínicos, dirigida por Emilio Gutiérrez,
y somos varios los compañeros que trabajando en la unidad también trabajamos en la sanidad pública desde el modelo de la terapia familiar. Carlos Álvarez, entre otros, Yolanda Castro. Quizás así, las reflexiones a las que fui llegando estos días pensando en el foro de hoy, quizás la principal diferencia entre el trabajo que se puede hacer en la unidad o en otros centros privados y el que se puede hacer en la pública, desde mi punto de vista, es la falta del equipo en la pública, que, bueno, por lo menos en una unidad de salud mental llega a ser bastante solitario. Hay mucha carga de pacientes, no hay un tiempo ni estructurado ni definido para poder compartir con compañeros pues, casos, opiniones, dificultades. Y creo que es algo de lo que bueno, puede incluso llegar a acabar quemando a los que trabajamos en la sanidad pública. Como decía al principio, cuando nos presentamos los primeros en llegar, actualmente estoy trabajando en el Hospital de Día Infanto-Juvenil del Hospital Clínico de Santiago. Es un hospital que se inauguró hace nada, unos meses. Y la verdad, bueno, son menos pacientes, se trabaja más intensamente y el trabajo en equipo también es algo que se hace en el día a día en este tipo de hospitales, por lo menos en este que todavía no estamos sobrecargados, un trabajo pues, cotidiano con las trabajadoras sociales, con enfermería, con psiquiatría, psicología, y es algo, la verdad, muy, muy de agradecer. Nuestro hospital, como muchos, tiene comedor terapéutico y bueno, pues un diagnóstico que recibimos con mucha frecuencia es el de adolescentes con anorexia nerviosa. Y justamente para este trastorno en adolescentes, pues la terapia familiar es una de las recomendaciones que aparece incluso pues, en las guías clínicas más actualizadas. De modo que, bueno, en este caso parece que todo confluye, ¿no? La formación que yo he recibido y el modelo desde el que trabajo y las recomendaciones desde el punto de vista de las guías clínicas. Tanto en hospitalización infanto-juvenil como en hospital de día, la verdad que el trabajo con las familias es imprescindible, ¿no? diría yo. Pero y ya para terminar, al margen de lo que son las técnicas o las herramientas que nos puede proporcionar el modelo, para mí una de las aportaciones más valiosas, por lo menos del modelo tal y como se lleva a la práctica en la unidad Viernes Clínicos, es el respeto al paciente. Y esto lo hablaba con Carlos Álvarez hace unos días en los encuentros que hubo de la Asociación Gallega de Terapia Familiar. Él intervino y hacía así como un resumen de su recorrido por la pública en distintos dispositivos, siempre desde la perspectiva del modelo familiar, en la medida de lo posible, y coincidía en eso, en el respeto al paciente, desde aspectos muy marginales o aparentemente secundarios, como puede ser la puntualidad, ¿no? Que en la pública pues deja bastante que desear, o las marcas de contexto, el pararse a explicarle al paciente pues quiénes somos, qué vamos a hacer, cuál es un poco dónde está, por qué y hacia dónde vamos. Y luego cuestiones más esenciales como ver a la persona, no solo ver al paciente, sino ver a la persona más allá de los síntomas. Y además me parece que es una cuestión que encaja mucho con la humanización que está tan de actualidad en la mayoría de los hospitales y servicios, y que quizás el modelo de terapia familiar, pensaba yo estos días, también facilita ese enfoque más humanizado. No sé los demás que pensáis, pero bueno, estas eran un poco mis reflexiones pensando en el foro de hoy. Muy bien, Olaya no ha dicho una cosa que cuando se lo dicen se sacan los colores, pero es que sacaste el número 1 en el PIR. Y eso... ¿verdad? Ya hace mucho tiempo, Jorge, de eso. Un poco de pavo, un poco de pavo. ¿Qué? Es que no me he enterado de qué. Olaya sacó el número 1 en el examen para psicólogo interno residente de toda España. Es uno de los exámenes más difíciles que hay. Ya. No, el más difícil actualmente. Más difícil, un honor. No sé si es registrador de la propiedad, pero bueno, lo aprobó Rajoy. No, digo en salud mental, en sanidad, mejor dicho. Sí, 4% sobre el total de los que se presentan consiguen plaza. Sí.
Bueno, pues Josep Checa, te toca, que has estado muy calladito hasta ahora. ¿Qué Bueno, tal? sí, hola, buenas noches a todos. No, de hecho, no sé si me oís. ¿Me oís bien? ¿Sí? Estupendo. Bueno, pues gracias por invitarme. Yo me he sentido siempre como un infiltrado dentro del sistema público y pues veo que somos muchos los infiltrados, ¿no? Pasa que mi trabajo en mi despacho era como un tanto clandestino, pues a mí me contrató un psiquiatra muy biológico, un profesor universitario que me enseñó muchísimo a utilizar psicofármacos, pero que lo demás le decía ponerle oído, ¿no? Todo lo demás. Pero a mí me respetaba, me dejaba hacer lo que fuera como le era útil. Entonces aprendí que es eso, que si somos útiles, los terapeutas familiares somos, bueno, no solo tolerados, sino valorados, incluso respetados. Esto es un servicio público en el que estoy desde el año 98. Previamente había estado en centros específicamente de drogodependencias, con lo cual el tema de la familia pues es casi natural, ¿no? Hay un montón de demandas que se llaman vicarias, en las que la familia es quien te pide la atención a una determinada adicción. La mayoría son hombres los adictos y la mayoría las mujeres las que están en los despachos hablando, sean esposas, sean madres, sean hijas. Entonces, bueno, a partir de aquí mis compañeros de más edad que yo me introdujeron en el modelo sistémico. Tuvimos la suerte de tener la supervisión de Juan Luis Linares durante 5 años. Él estaba organizando la Escuela de Terapia Familiar en San Pau y fuimos, 3 de nosotros fuimos en la primera generación, la primera promoción del máster. Y además yo tuve la suerte que me invitó a seguir como docente ahí en la escuela y he estado 24 años ahí con varios cursos y bueno, me ha ido dando pues como mucho bagaje teórico práctico, ¿no? Porque yo me encargaba del espacio en el que hacíamos las visitas a los pacientes y las familias y luego pues lo intentábamos conectar con la teoría. En el sitio donde estoy ahora trabajando estoy desde el año 98, empecé con este psiquiatra que os digo, que es súper biológico y bueno, he estado ahí de adjunto, de psiquiatra adjunto hasta el 2017, que por incomparecencia, yo creo, me hicieron a mí jefe de servicio, porque todos los perfiles escaladores de psiquiatras pues no se presentan a 70 kilómetros de Barcelona, les parece que está muy lejos. Y bueno, me encontré bueno, me nombraron jefe de servicio, con lo cual pensaba que lo que podía hacer como adjunto a favor de la terapia familiar se iba a potenciar. Y la verdad es que ha sido al revés. Estando de adjunto, estaba mucho más activo para potenciar todo el modelo sistémico que como jefe de servicio, que estoy todo el día con los problemas de mis compañeros, que si bajas, que si no encontramos, que si unos pues no está a gusto en su lugar de trabajo, el equipo hay que recomponerlo, que si el gerente le da la sensación que no hacemos suficientes primeras en relación a las segundas y siempre estamos con temas de gestión. Yo estoy contento, es una aventura lo de ponerse delante de un equipo. Tenemos el Centro de Salud Mental de Adultos, Centro de Salud Mental de Infanto Juvenil, Centro de Atención a Drogodependencias, Hospital de Día de Adultos, de Infanto Juvenil, también Hospital de Día, y Servicio de Rehabilitación Comunitaria. Son 6 servicios y mucho trabajo alrededor de la atención primaria de salud y también con el Hospital General, que es de nuestra misma empresa, de forma que hacemos interconsultas en el Hospital General. Y en estos años pues he podido participar y potenciar un montón de actividades de cara a, bueno, pues a hacerle a mis compañeros pues la terapia familiar como algo útil y conocido. Incluso me sorprende porque últimamente los últimos currículums que nos llegan para trabajar con nosotros, si no tienen formación, cuando les digo que yo la tengo, siempre la expresión es como de agrado y de interés. Entonces, bueno, no sé, tengo un sabor como agridulce. Por un lado sí que he conseguido, pues eso, poner la terapia familiar como dentro de la, digamos, del ideario y de las herramientas que se pueden utilizar en psicoterapia, perdón, en psicoterapia en general, sea la cognitivo-conductual o la psicodinámica, que son los dos otros corrientes que están también presentes en mi centro, en mi servicio.
por un lado sí que lo he conseguido, por otro no hacemos, como estaba comentando ahora mismo Laia, una sensación de soledad. No hacemos trabajo en equipo como me gustaría, a nivel de familias, se hacen muchas reuniones, ¿no? Pero siempre es mucho más a nivel, pues, de enfoques más individuales. No sé, igual tendré que esperar justamente a la jubilación y que me inviten como asesor externo para poder hacer algo más en profundidad. Ya digo, como adjunto lo conseguí porque los jefes de servicio que habían me iban respetando y los miércoles por la tarde eran los miércoles de terapia familiar. Y había, bueno, siempre familias, bueno, había un espejo que no funcionaba, pero con una cámara hacíamos las visiones de los visionados de las visitas en directo, con supervisión hecha por mí mismo. Y bueno, bien, me lo he pasado muy bien, hemos hecho un montón de cosas, tengo muchas complicidades con médicos de familia, con enfermería del hospital también. Las enfermeras del hospital son unas grandes aliadas, tienen, sobre todo las que son un poco veteranas y tienen todo bueno, supongo que Delia estará de acuerdo, ¿no? Todo el bagaje personal y familiar que tiene una mujer sana y sensata de 40 y pico, 50 y pico, 60 años. Estas mujeres son excelentes a la hora de entender e interpretar una intervención familiar sistémica, pero no he conseguido el equipo. Vaya, digamos, me he interesado en participar en este foro también, a ver si recojo algunas ideas de vosotros. Bueno, ya estoy, ¿no, Jorge? ¿Está Jorge o sigo yo? Estás. Vale. Muy bien. Seguimos con Miguel Ángel Sánchez. Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Agradecer a Ana María una amistad reciente pero intensa de los últimos tiempos, que me invitara. A ver, ¿por dónde empiezo? Yo soy psicólogo clínico, soy facultativo especialista, adjunto facultativo especialista en el Hospital de Móstoles. En el 95 empecé a trabajar, abrimos el hospital de día, Teresa Suárez, Andrea Muyor y yo. Los tres psicoterapeutas que trabajábamos allí, los tres sistémicos. Me formé con Teresa Suárez y Carmen Rojero en el Centro para el Estudio Sistémico de la Familia y con Juliana Prata, que aprovecho el foro de hoy para rendirle un homenaje. Murió el domingo pasado. Me formé, ya os digo, con ella durante muchísimos años. Era una queridísima amiga y maestra y bueno, pues la verdad es que la pérdida ha sido grande. Bueno, lo que os decía, empezamos con el Hospital de Día en el 95, teníamos una trayectoria previa de trabajo comunitario en salud mental, en servicios sociales. Tuvimos la suerte que con un cambio de gobierno, Teresa Suárez y yo, pues pasamos de ella de ser jefe del Servicio de Salud Mental de Madrid, yo ser gerente del Instituto Psiquiátrico Servicios de Salud Mental de Leganés. Digo que tuvimos la suerte porque pudimos concentrarnos de nuevo en la asistencia y entonces abrimos un hospital de día, que era una necesidad que había en el área de salud de Móstoles, con la gran ventaja de que desde un primer momento pudimos dedicarnos a hacer psicoterapia. Psicoterapia sistémica y evidentemente terapia familiar sistémica. Tuvimos que explicar a los compañeros que no éramos una unidad de terapia familiar sistémica, sino que éramos un hospital de día, porque los psicoterapeutas sí éramos sistémicos, pero no todo el personal del hospital de día tenía una formación sistémica. Y pudimos hacer durante muchos años este trabajo psicoterapéutico y un trabajo comunitario. Desgraciadamente el modelo comunitario es un modelo completamente en retroceso, por lo menos en la comunidad en la que yo trabajo, que es la Comunidad de Madrid. Hemos pasado de que el centro de salud mental fuera el centro básico, el núcleo de la intervención en salud mental en el sistema público, a un sistema claramente hospitalocéntrico, por el cual ahora los centros de salud mental son básicamente consultas externas. Y bueno, yo tengo que decir, en ese sentido bastante afortunado porque he estado en una especie de reserva, ¿no? Digo, como lo que era la reserva india, podíamos seguir haciendo nuestro trabajo psicoterapéutico.
Y bueno, luego aparte de esto, el compromiso siempre fue un compromiso con el sistema público y por otra parte, pues en privado creamos un equipo que era Psicoact, luego en la actualidad estoy trabajando en Psicoact Equipo y en Agora Relacional. Y bueno, el trabajo que hago es un trabajo de psicoterapia sistémica, individual, de pareja, de familia. Y para nosotros la opción privada era una opción en la que podíamos hacer investigación clínica y poder transferir, por aquello que en privado uno es dueño completamente de su tiempo. Antes decía Josep, pues los nuevos, las revisiones y tal. Claro, esto en privado tú te organizas tu tiempo y dispones de un margen amplio que te permite luego hacer transferencia de la investigación clínica al sistema público. En el sistema público he trabajado también en programas ambulatorios, es decir, lo que acabamos llamando trinchera, porque en la prolongación de jornada estuve haciendo programa ambulatorio y durante una época cuando pusimos, igual que decía Olaya, ¿no? Al principio cuando empezamos el rodaje del hospital de día, pues en la medida en que todavía no estaba a pleno rendimiento nos hicimos cargo de la franja superior del programa infanto-juvenil. Y bueno, pues fue una experiencia interesante. En estos momentos el hospital de día en el que trabajo, os digo, pues la referencia, hay 2 psiquiatras, una de ellas psicoterapeuta sistémica, yo psicólogo clínico, psicoterapeuta sistémico, el otro psiquiatra no tiene formación específica en psicoterapia, pero bueno, quiero decir, más autodidacta, una enfermera, una auxiliar de enfermería, una terapeuta ocupacional y 2 monitores de terapia ocupacional. Tenemos 2 programas, lo decía antes cuando estábamos en la conversación informal, que son adolescentes y jóvenes adultos y adultos. El sufrimiento, el malestar, la disfunción, como queramos decir, o podemos hablar el término habitual de la patología, con la que trabajamos fundamentalmente es con pacientes psicóticos. En el caso de los jóvenes, más tras el primer brote, previniendo la cronificación, con trastornos de personalidad, con trastornos del vínculo, todo esto en adolescentes, jóvenes, adultos. Y en adultos, pues pacientes psicóticos, pacientes trastornos de personalidad, vuelvo a los clásicos, neurosis graves, trastornos afectivos, en realidad, pero básicamente pacientes diagnosticados de psicosis y pacientes diagnosticados de trastornos de personalidad. Trabajamos durante bastante tiempo con trastornos de la conducta alimentaria, lo digo porque lo decía Olaya, pero nunca he dejado de trabajar con sintomatología alimentaria porque, bueno, pues una parte de los pacientes con los que trabajo son pacientes con sintomatología alimentaria, con autolesiones y frecuentemente, estoy pensando ahora en los trastornos de personalidad y frecuentemente con antecedentes de violencia sexual. Por otro lado, y ya me centro en el tipo de trabajo, sí os voy a decir que, como decía Ana, yo soy el presidente de la Asociación para el Estudio Sistémico de la Familia y otros Sistemas Humanos, que es una asociación que pertenece a la Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas, AFEAP, de la cual soy también vicesecretario. Y en el contexto de lo que nos trae aquí, yo hoy, claro, cuando me lo planteaba, decía, la reflexión, ¿cuál es? No quiero hacer ninguna reflexión melancólica. Sí considero que ha habido un retroceso y considerando que todavía el equipo, es que oí hablar del equipo y para nosotros desde un primer momento fue un pilar el trabajo en equipo y el trabajo interdisciplinar, ¿no? Siempre fue así, lo seguimos manteniendo las reuniones de equipo. Pero indudablemente el contexto en el que trabajamos, pues en la medida en que ha habido una devaluación del trabajo comunitario, no es el mismo, pero tengo que decir, en todos estos 27 años desde la inauguración del hospital de día, hemos podido hacer psicoterapia todo el tiempo, psicoterapia sistémica, como digo, individual, de familia, de grupo, porque en el hospital de día fundamentalmente la matriz es grupal. Y he dicho de pareja, creo que lo he dicho ya. Y bueno, lo que sí quiero decir en los programas ambulatorios, cuando uno con su formación sistémica interviene, pues el problema es el tiempo. El tiempo y en muchos casos en los centros de salud mental que uno pueda tener coterapeutas. Nosotros siempre que trabajamos con familias y con parejas, trabajamos en coterapia utilizando un sistema bicameral. Lo hemos hecho siempre así.
en privado y en público. Y luego, si tengo que hacer una reflexión, pues me parece que el grave problema de la psicoterapia, antes de hablar de la psicoterapia sistémica, es de la psicoterapia, porque la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud incluye la psicoterapia entre sus prestaciones, pero en realidad la presión asistencial es enorme, estamos por debajo de todos los países europeos en ratios tanto de psicólogos clínicos como de psiquiatras, y en un programa ambulatorio es bastante difícil ir un poco más allá, y hablando desde nuestro modelo de intervenciones estratégicas de contención de la sintomatología, poco más, se hace lo que se puede, ¿no? Y básicamente con un marcador individual. En hospital de día podemos trabajar de otra manera, y en mi experiencia en aquellos lugares, en Madrid hay en el Hospital 12 de Octubre hay una unidad de psicoterapia, en Andalucía hay una unidad de psicoterapia, pues en Granada en concreto, pues ahí se puede hacer efectivamente psicoterapia, pero yo creo que hay limitaciones importantes y yo creo que ya he hablado demasiado, doy paso al siguiente. Muy bien, gracias Miguel Ángel. Pues el siguiente es Luis Beato, que nos va a contar de su vida. Hola, ¿qué tal? No sé si vamos a tener tiempo hasta las 9 de contar mi vida, pero bueno, voy a intentarlo. Bueno, yo soy psiquiatra. El primer contacto con la terapia de familia fue en el Moseley Hospital, donde hice una rotación en mi cuarto año de residencia con Ivan Eisler. Luego me formé en Zurbano, en Madrid, con Alberto Barbagelata, ¿no? Bueno, yo he trabajado en el año 99, monté una unidad de trastornos alimentarios en el Hospital General de Ciudad Real, una unidad de tratamiento hospitalario. Posteriormente, en el año 2009, monté una unidad de hospitalización breve infanto-juvenil para Castilla-La Mancha, con 15 camas. Y desde 2014 soy jefe de servicio en el Hospital General de Ciudad Real, ¿no? Y coincido con Josep que pensaba que mi vida iba a ser más fácil, iba a tener más tiempo para terapia de familia, iba a poder trabajar mejor y organizar mejor, pensando en orientar mejor el servicio hacia la psicoterapia, pero lo que te desbordan son los problemas administrativos y la dificultad de la gestión en un hospital público, ¿no? También soy profesor de psiquiatría en la Facultad de Medicina de Ciudad Real, ¿no? desde el año 2012, ¿no? El servicio nuestro, aunque yo vengo de infantil y de adolescentes, es con lo que habitualmente trabajo y es a lo que me dedico, pero nuestro servicio es un servicio grande, con 55 camas de agudo y luego otras casi 80 camas de pacientes de larga estancia, ¿no? Con dispositivos varios, ¿no? De hospital de día de adultos, consulta de infantil, consulta de adultos, unidad de conducta adictiva, unidad de trastornos alimentarios, tanto hospitalaria como ambulatoria, y luego distintos programas que hemos puesto en marcha, ¿no? Un programa de perinatal donde trabajamos con niños en la UCI neonatal y trabajamos con feto muerto o madres con consumo de droga o consumo de tóxicos embarazadas, o trabajamos en el paritorio, es un programa bonito. Tenemos otro programa también atractivo con autismo y trastornos del espectro autista, ¿eh? Y luego, eso eran programas fundamentalmente en infantil, donde más hemos potenciado, ¿no? Pero luego estamos haciendo un programa de hospitalización abierta para trabajar en pacientes, hospitalización aguda abierta, pacientes que evitamos el ingreso en la unidad agudo y trabajamos con ellos en su domicilio con sus familias, ¿no? O sea, no es el paciente el que ingresa, sino que es el psiquiatra quien va al domicilio del paciente, ¿no? Y otro programa es una hospitalización abierta, pero de unidad de agudos, ¿no? Ya lo tenemos preparado, se nos ha parado un poquitín con la pandemia, y la zona que teníamos para hospitalización abierta, con la idea de integrar un poco mejor la salud mental en el hospital general, ¿no? Que no aparezca el estigma de que tienen que estar encerrados y que no pueden tener contacto con el resto de pacientes, ¿no? Nuestra idea es que los pacientes psiquiátricos agudos puedan estar en las mismas condiciones que un paciente que ingresa en neurología o que ingresa en medicina interna, ¿no? Eso ha sido un poco de proyecto.
Respecto al equipo en terapia familiar, bueno, pues también nos pasa un poco, ¿no? No son muy estables y es difícil mantener esa constancia, ¿no? Y que estén, ¿no? Pero afortunadamente en la unidad de trastornos alimentarios empezamos a trabajar con un enfoque sistémico desde el minuto cero. Eso era claro que teníamos que trabajar con la familia desde el primer momento y lo hemos mantenido así, ¿no? Y ese modelo también lo hemos desarrollado en la unidad de hospitalización breve infanto-juvenil, ¿no? De tal manera que no hacemos nunca o sea, al menos tenemos intervenciones familiares con todos los pacientes que ingresan, ¿no? Luego se podrá ir desarrollando o no, porque a veces las condiciones de espacio, de distancia o la colaboración de la familia puede ser mayor o menor, pero integramos a la familia en el tratamiento con adolescentes con trastornos alimentarios, por supuesto, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Y bueno, eso ha sido un poco mi presentación. No entiendo ninguna patología mental dentro de un enfoque relacional y de comunicación, ¿no? de los síntomas. Entiendo que no trabajamos nunca ni desde los adolescentes ni de los trastornos alimentarios. Bueno, no trabajamos en el control de los síntomas, sino intentando entender que la comunicación, por qué son necesarios esos síntomas y por qué esos síntomas se mantienen, ¿no? Pero nunca, eso a veces ha sido muy novedoso, ¿no? En una unidad de hospitalización breve, el tener, darle un sentido y validar el síntoma y no ir al control de los síntomas, ¿no? Como algo novedoso. Y bueno, a la prueba está que nosotros nunca hemos usado terapias conductuales en el control de los trastornos alimentarios, ¿no? Y bueno, yo tuve la suerte también de formarme en terapia motivacional y en otras técnicas, ¿no? Como EMDR y esto, ¿no? Pero a nosotros nos ha ayudado el enfoque y el enfoque que mantenemos y creo que no podríamos trabajar de otra manera. Muy bien. Muy bien, gracias Luis. Miguel Basterra es el siguiente en la lista. ¿Qué tal, Miguel? Hola, buenas noches y gracias por la invitación, lo primero. Bueno, yo voy a intentar ser breve. Yo empecé mi formación en terapia familiar. Bueno, soy psicólogo clínico y adjunto del servicio de psiquiatría del Hospital Universitario de Canarias en Tenerife. Y llevo ya 30 años, bueno, en agosto ahora 30 años que estoy en una unidad de salud mental, en la misma unidad de salud mental. Yo me empecé a formar con Pepe Navarro en Salamanca, después seguí Barcelona y bueno, yo creo que los que llevamos algunos años ya nos hemos formado en múltiples estancias y con múltiples maestros, ¿no? En esa unidad en la que llevo, digo, 30 años, durante los 18 primeros éramos una unidad que veíamos adultos y niños. Desde hace 12 ya solo vemos adultos porque ya hay unidades de infanto-juvenil específicas y en esos 18 años evidentemente tuve la suerte de que el servicio, el hospital siempre facilitó, o sea, nunca tuve presión directa de que no podíamos ver familias, salvo a modo de anécdota que las personas que hacían la limpieza del centro a veces me quitaban las sillas de la consulta porque consideraban que alguien les había dejado a modo de almacén. Tuve que explicarles que no, que es que trabajar con familias significa que tenemos más sillas de los demás despachos, ¿no? Era el único despacho, por lo visto, al principio donde había 6 sillas para los pacientes, ¿no? Entonces, pero bueno, salvo esa anécdota, la verdad que he tenido suerte de empezar a trabajar con familias de una manera ordenada, ¿no? Digo ordenada porque después yo creo que entre la presión asistencial, los objetivos que anualmente nos caen encima, y lo digo casi literalmente porque tampoco podemos negociar mucho, se va estrechando, ¿no? Digamos, el sistema marca contexto y estructura límites en tu trabajo. Es verdad que tienes esa libertad que por otra parte existe y que no nos ponían pegas, ¿no?
Después, cuando desaparecen los niños, de hecho, en aquella época éramos la unidad que más niños y adolescentes veíamos de la isla de Tenerife, ¿no? Y en ese sentido la experiencia fue muy interesante. Hicimos pues diferentes experiencias de trabajar con el ámbito escolar, con los profes, los tutores, los orientadores. Fue una época muy interesante donde de alguna manera pudimos nosotros que estábamos pues echando a andar en las unidades de salud mental, y coincidió que también desde la Consejería de Educación y básicamente los equipos de los centros de los que éramos referencia, pues estaban también en ese momento de efervescencia y pudimos conectar y trabajar bastante bien. Yo recuerdo esa etapa como muy interesante, donde hacíamos sesiones en la unidad de salud mental, donde venía la familia, pero venía la tutora, el profe de no sé qué, que tenía un contacto muy estrecho con los niños y demás. Y bueno, pues pudimos tener esa experiencia, ¿no? A mí me parece que, bueno, además desde hace 11 años soy el jefe de estudios de la Unidad Docente Multiprofesional de Salud Mental de Tenerife, en donde están integrados los residentes de psiquiatría, psicología clínica y enfermedad de salud mental, ¿no? A mí me parece que es una pata fundamental el poder incorporar a nuestros residentes, al menos que conozcan, esto es lo que nosotros hacemos, a lo que es la terapia familiar sistémica. Pero yo creo que hay esa mesa, no se sostendría sin otras patas. Una creo que es el trabajo que podemos hacer, pues, psiquiatras, psicólogos con formación sistémica, que en nuestro trabajo tenemos el paradigma sistémico en la cabeza y lo podemos trabajar, ¿no? Por otro lado, que haya una formación, pero yo de la experiencia que tengo en todos estos años, nosotros en el programa docente que hacemos los miércoles, toda la mañana, está introducción a diferentes modelos en psicoterapia y lógicamente está la sistémica. Eso funciona en la medida que ellos vean que el trabajo, a lo largo de sus rotaciones, se trabaja con familias e inmediatamente empiezan a pedir formación. Y ahí es donde yo creo que la existencia de escuelas de formación en terapia familiar, yo tengo que hablar, como no, de Rayuela, hasta aquí Jorge y yo empezamos fuimos los que echamos a andar la Asociación Canaria de Terapia Familiar, pero creo que el trabajo que ha realizado la Escuela de Formación Rayuela ha sido enorme y creo que ha contribuido muchísimo a recoger esa demanda y a formar profesionales de una manera rigurosa, ¿no? En este momento es el Instituto Atlántico de Terapia Familiar, donde creo que están haciendo un trabajo, yo se lo he dicho a ellos y por eso no tengo ningún problema en también nombrarlo aquí, un trabajo magnífico, riguroso, muy serio de formación en terapia familiar, ¿no? Entonces a mí me parece que esas patas son necesarias para implementar dentro del sistema público, que tiene sus límites. Es decir, a ver, yo creo que todos los foros en los que hemos podido comentar un poco las experiencias que hemos tenido, podemos trabajar, pero tenemos un número de consultas que tenemos que ver, ya se han nombrado antes las primeras consultas, los seguimientos, las revisiones y demás, y eso es un programa que tenemos que cumplir, ¿no? A este respecto, yo recuerdo, estaba ahora escuchando a algunos de los compañeros y compañeras, y yo recuerdo hace, pues no me acuerdo cuándo, pero puede ser 20 y algo años, que vino Alberto Fernández Lilla, que hacíamos formación con él, todo el servicio, y pues empezó a hablar de lo que ellos hacían. Entonces, recuerdo una persona que se había incorporado hacía poco al servicio y que se sorprendió y le dijo, pero bueno, Alberto, lo que tú estás haciendo es psicoterapia con todos los pacientes. Y Alberto Fernández Lilla se quedó mirando, fue a la pizarra, escribió como 12 líneas, cada uno era un paciente, y dijo, bueno, a ver, yo veo el listado por la mañana del paciente, y entonces contó 1, 2, 3, hizo una raya y dijo, de aquí para arriba hago psicoterapia, de aquí para abajo es otra cosa, ¿no? Es decir, yo creo que eso es una imagen gráfica de lo que podemos hacer si tenemos 12 pacientes con sus familias citados. Obviamente
tenemos que dirigir muchas veces, ¿no? O sea que la presión que tenemos en la sanidad pública es la que es. Y bueno, nos adaptamos. Antes alguien ha dicho que somos infiltrados. Yo pensé, digo, bueno, sí, pero también supervivientes, es decir, porque hemos tenido que ir adaptándonos a diferentes fases, incluso dentro de los propios equipos. Es decir, cuando en un equipo entran o están en ese momento compañeros psiquiatras o enfermeras, coincido, no recuerdo quién ha mencionado el papel, la importancia enorme de enfermería, y incluirles en una, o a veces yo pienso casi nos incluyen a nosotros, los psicólogos, psiquiatras en la intervención familiar, porque son quienes mejor conocen de una manera muy exhaustiva durante mucho tiempo. Entonces, incluir, digamos, a los profesionales implica que los profesionales estén en esa sensibilidad o trabajen con ese paradigma, ¿no? Entonces, esto ya depende, porque es verdad que los equipos a veces se mantienen en el tiempo, pero a veces por cuestiones ajenas, administrativas o de cambios, etcétera, cambian, y yo, al menos la experiencia que tengo es que hay que empezar como de nuevo muchas veces, ¿no? Y no siempre lo consigues porque, bueno, hay personas que tienen su paradigma y no se mezclan, ¿no? Esto es un poco, vamos, mi idea. Creo que es muy importante, y casi por recapitular, es importante que haya una formación accesible a las personas, y desde el lado del que yo en este momento pues dedico una parte a 3 días a la semana, yo estoy en la consulta de la unidad de salud mental y 2 a la jefatura de estudios. El modelo que ponemos en marcha es el que hace que los residentes nuestros tengan interés, y luego si tienen una oferta disponible, creo que por ahí van las cosas. La formación dentro del sistema público es lo que es. O sea, en este país la formación, no ya para los residentes, sino para lo que se llama formación continuada, bueno, es la que es, pero a veces creo que la experiencia de todos nos hemos tenido que formar fuera para realmente tener una formación de rigor, aunque es verdad que también hay, pero en este nivel, por ejemplo, de la formación en terapia familiar, creo que no, porque estamos hablando de varios años y la sanidad pública no puede sostener esto. Esto es lo que yo inicialmente pues quería compartir con todos ustedes. Muy bien, gracias Miguel. Soledad, te toca. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por invitarme hoy aquí. Me siento muy abrumada porque me ha tocado hablar después de tantas personas importantes, ¿no? en terapia familiar, pero bueno, soy Soledad, soy directora técnica y psicóloga en ASCASAM, Asociación de Cantabria en Salud Mental. Como Delia también estamos confederados a nivel nacional en la Confederación Salud Mental España. Atendemos a personas con problemas de salud mental y a familiares. Y bueno, pues tenemos diferentes servicios, ¿no? Concertados con el Gobierno de Cantabria y otros programas paralelos, bueno, pues que vamos subvencionando como buenamente podemos en nuestro día a día. Nosotros a nivel de familias trabajamos en todos nuestros recursos con familias, pero sí es cierto que creamos un programa específico para las familias que pudiesen necesitar una atención en el área de psicoeducación, en el área de respiro familiar, ayuda mutua. Y bueno, pues hasta ahora creemos que vamos cubriendo un poco las necesidades, pero sí es cierto que, bueno, escuchándoos un poco, creo que a nivel de, bueno, pues el servicio público, ¿no? O incluso a nivel de especialidades, nos quedamos un poco cortos en Cantabria, según mi punto de vista. Pero bueno, mi idea de hoy es aprender de muchos de vosotros, explicaros un poquito la experiencia que nosotros tenemos en ASCASAM. Y poco más que decir, porque de verdad que me he sentido muy abrumada durante todas las presentaciones. Pero bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Soledad. Pasamos a Jun Moral, que está ahí entre el aeropuerto y no aeropuerto. ¿Me veis y me oís? Sí, perfectamente. Claro, es que compi de ASCASAM, tú ya has dicho, Soledad, después de todo lo que han dicho, a ver qué decimos, ¿no? Efectivamente. Que después de Delia, que el panorama en el que estamos confederados a nivel nacional, a nivel internacional, lo ha brindado, yo no puedo explicar nada más, pero es verdad que quería comentar 2 cosas. Y Josep Checa, que no tengo el placer de conocer personalmente y no sé si se pronuncia así,
pero por mi comunidad pronunciamos Josep, pues me ha hecho... ¿Está correcto, Josep? Es que claro, no sé. claro. Ah, vale. Sí, pues es que me ha picado un poquito también, pues con la sinceridad que se ha presentado, un poquito a explicar un poquito cómo llego aquí, quién soy. Yo soy Morat, soy la coordinadora de la Federación de Salud Mental de la Comunitat Valenciana y soy trabajadora social. A mí me cuesta mucho definirme como trabajadora social y me defino más como trabajadora civil. De una de estas me tirarán del Colegio de Trabajo Social, evidentemente, pero creo que las personas con problemas de salud mental han sido ciudadanos de segunda, que lo primero que había de trabajar eran sus derechos y su posición como ciudadanos de primera en nuestra sociedad. Entonces yo, como oyéndose a vosotros, pues he hecho memoria de que yo me he formado con Begoña Frade García, una psiquiatra de la Comunitat Valenciana que ha hecho mucho aquí, ha sido promotora de muchas cuestiones y creo que tiene bastante bagaje, y con David Aroncha Redondo. Y os quería contar, antes de decir de dónde vengo, una anécdota, porque estabais hablando y me ha hecho reflexionar, de contaros de que yo cuando acabé la carrera, empecé en la unidad de pensiones no contributivas y empecé en la unidad de valoración de personas con discapacidad, ¿no? Donde se tramitaban las minusvalías, etc. Y doy gracias a que no me dejaran trabajar directamente con las personas. Una vez me formaron o adquirí el conocimiento de Begoña y David, porque yo salí de la carrera tal cual, así, con una libreta, con una encuesta en la que esto es importante, esto no es importante, sin preguntar a nadie qué esperaban de nosotros, qué esperaban de mí, qué esperaban que les acompañara. Una persona, si decía que tenía pocas personas en su ámbito de influencia, para mí había que trabajar relaciones sociales. Y con la vida sí que me he dado cuenta de que yo no tengo muchos amigos, ni los quiero tener, y soy feliz. Entonces es importante preguntarle a alguien qué espera de mí. Yo creo que le hubiera fastidiado la vida a mucha gente si me hubieran puesto en atención directa sin haberme dado muchas lecciones de vida, que el ego se queda tocado, cuando te dicen esto después de, ay, me saco una carrera, ¿vale? Pero es así, se queda tocado. Entonces, bueno, pues yo soy esta que me acabo formando y en trabajo social en la parte civil. Ahora mismo curso derechos porque creo que es importante saber de esto y me he especializado en asistencia personal y soy persona facilitadora judicial del sistema de la Generalitat Valenciana porque creía que era importante. Y ahora, esto era una anécdota que es que hablo demasiado, pero es que Josep, es que me has dado pie a hablar. Entonces, ahora ya comento rápidamente en la federación. La federación, igual que la de Delia, formamos parte de la confederación. En nuestro caso somos 26 asociaciones y 3 fundaciones. No paso de dar datos de personas, usuarias, profesionales, porque no aporta mucho. Sí que creo que para ver el volumen de cuando después programemos cosas, nosotros tenemos ahora mismo 216 programas en ejecución y 20 centros. Yo tengo que decir que nosotros en la federación trabajamos de una forma en objetivo de inclusión social con programas que no son de atención directa pura y dura, pero que para venir aquí a este foro, que menos que nutrirme de estos datos que os he dicho para la opinión que traslade, que sepáis que no es de la federación pura y dura, son de las entidades, de las 29 entidades que hay trabajando en la Comunidad Valenciana y las necesidades que tienen. Y creo que me he extendido demasiado, lo siento. Es que charro mucho. No creo que te hayas extendido demasiado. Además, ahora me toca a mí, me puedo extender mucho más si quieren. Bueno, yo soy Jorge Vega, soy psicólogo, terapeuta familiar también, y yo la verdad es que creo que he sido bastante afortunado oyendo lo que han comentado el resto de las compañeras y compañeros. Pues estaba pensando, joder, que he tenido bastante suerte. La verdad es que cuando entré antes de que fuera el Servicio Canario de Salud, esto era el InSalud, pero cuando entré para trabajar en una unidad de salud mental, la verdad, en una población muy pequeñita, la verdad, estaba dentro de un centro de salud bastante integrado en la población
y además tuve la suerte de que tenía un horario de mañana y un horario de tarde, lo cual como terapeuta familiar me venía bastante bien, porque aquellas familias que por trabajo, por lo que fuera, no podían venir por la mañana, venían por la tarde. Yo creo que respecto de... bueno, no lo sé, la verdad. Nunca he sentido la presión esa de los números de primeras entrevistas, segundas entrevistas, etcétera. Yo siempre he recomendado a cualquiera de mis residentes que a ser posible manejen ellos sus agendas, que no se las maneje ningún administrativo, porque yo creo que si las manejas bien puedes ver tantas consultas como el resto de tus compañeros, pero hacerlo a tu ritmo y hacerlo más o menos bien. Yo siempre he manejado mi agenda desde el primer momento. Esto es otra de las suertes que he tenido. Y ahora a mis 62 años, con 4 años que me quedan para jubilarme, si algún gerente me viniera diciendo que tengo que ver más primeras o más segundas consultas, le diría, vale, pues me parece muy bien, pero no te voy a hacer caso, y me quedaría tan tranquilo. Olaya eso no se lo puede permitir porque es muy joven, pero yo desde luego me lo puedo permitir. De hecho, hasta me puedo permitir no ir a la mayor parte de las reuniones de mi equipo, porque hablábamos, varios han hablado del valor del equipo y efectivamente el valor del equipo es muy bueno cuando el equipo realmente está dirigido a hacer un mejor trabajo terapéutico, pero cuando es reunirse para temas organizativos, eso, yo ya puedo pasar perfectamente de las reuniones y tengo mucho más tiempo para ver a los pacientes, que es lo que siempre me ha gustado y me sigue gustando. Luego bromeaba con que yo hice todas las rotaciones, o al menos las que había antes, porque de la unidad de salud mental pasé a una unidad de larga estancia con pacientes crónicos. Ahí es donde nunca pude ver familias, ahí sí que no pude ver familias. Las familias de hecho estaban poco menos que perseguidas y prohibidas en esa unidad. No sé qué experiencia tienen las personas de las federaciones de familias, pero las familias eran siempre sospechosas allí. Y yo pretendía verlos, pero es que no me facilitaban ni siquiera los datos los compañeros, ¿no? De ahí, gracias a Dios, salí, me dieron el alta y pasé a la unidad de internamiento breve en la que yo estoy, pero antes de entrar directamente a la unidad de internamiento breve me mandaron a urgencias. Yo creo que he sido de los pocos psicólogos que he estado atendiendo urgencias y además era de los pocos psicólogos que estaba atendiendo urgencias porque el compañero que tenía yo psiquiatra era lo voy a decir aquí, pero era un poco cobardón. Y entonces le asustaba, le entraba un poco de janguelo eso de enfrentarse a los pacientes que venían a urgencias y él escapaba a la interconsulta y luego me decía, si hay algo, Jorge, ya me paso yo por ahí. Y yo era el que manejaba la urgencia. Luego también me tocó la interconsulta. Eso fue también una experiencia curiosa, ¿no? Y luego, por último, ya me asenté en la UIB, en la unidad de internamiento breve. Bueno, debo decir que en urgencias siempre he podido ver familias. De hecho, me parece un sitio idóneo para ver familias y para hacer una intervención en crisis, ¿no? En la interconsulta era un poco más complicado. Yo atendía a las familias en la interconsulta. Lo complicado era encontrar un sitio dentro del hospital donde ponernos a reunir con las familias, pero también me pareció que era útil, válido y que se podía hacer, siempre que conocieras los rinches del hospital, o sea, los escondites donde podíamos juntarnos con la familia. Normalmente eran los mismos escondites donde se meten los médicos de los hospitales cuando aparecen las familias que quieren hablar con ellos. ¿Está bien? Vale. Y luego ya por último, ya más centrado en la unidad de internamiento breve, creo que es un lugar magnífico para ver familias. Es más, yo creo que es imposible no ver familias en las unidades de internamiento breve. Por una parte, tienes que ver todos los días a los pacientes, eso es inevitable, ¿no? Pero puedes citar 1 o 2 veces a la semana a las familias y generalmente, salvo que sea la familia de un paciente crónico que ha ingresado 23 veces, casi todas las familias están tan conmovidas por el hecho de que la situación haya llegado a ser tan grave que su hija o hijo o marido o lo que sea está ingresado, que están dispuestos a venir. Lo que usted diga, doctor, díganos la hora a la que usted quiera, ahí estaremos, ¿vale? O sea que es un sitio estupendo y además todos mis compañeros psiquiatras, incluso algunos tremendamente biologicistas,
pues acababan viendo a las familias, aunque solo fuera para acordar con ellos que se llevaran al paciente de alta. Entonces, yo les decía, bueno, ustedes nunca han sabido cómo ver familias, pero no tiene más remedio que ver familias. Pues si además aprenden a cómo manejarse con las familias y a tenerlas en cuenta, yo creo que mejor todavía. En ese sentido estoy de acuerdo con Olaya en la utilidad del respeto. Es magnífico, no solamente respetar al paciente, respetar a la familia, también desde todos los puntos de vista que has dicho, desde una cosa insólita para algunos pacientes es cuando vas retrasado, si tienes una familia a lo mejor esperando, salir y decirles, mire, voy un poco retrasado, ¿se quieren ir a tomar un café y en 20 minutos nos vemos? Se quedan, abren los ojos y dicen, eso es alucinante, pero ¿qué me está diciendo, no? Dentro de la unidad de internamiento breve, aparte de atender a los pacientes que me tocan, pues voy desarrollando ya desde hace años unos programas ambulatorios para pacientes peculiares, generalmente pacientes que no enganchan bien con los servicios, con la unidad de salud mental y que acaban yendo una y otra vez al hospital. Entonces, dentro de este grupo de pacientes, pues trabajo bastante con trastornos de la personalidad, con patología dual, o sea, ya saben, trastornos mentales que consumen sustancias, trastornos de alimentación y también me tocó, lo sabía Miguel, me tocó el trabajar con pacientes trans, inicialmente desde el punto de vista de valorar para inicio a tratamiento y ahora ya pues ver sobre todo aquellos con los que no va la cosa tan bien. Una de las cosas que yo creo que podemos hacer, yo creo que como profesionales tenemos que ser ambiciosos. Es decir, tratar de hacer que nuestro servicio funcione de la manera en que nosotros creemos que tiene que funcionar. Y si tienes que enfrentarte a un gerente o a quien sea, pues nos tenemos que enfrentar al gerente o a quien sea, ¿vale? Pero también creo, o al menos es lo que yo intento hacer, es ser ambicioso respecto del resultado del tratamiento. O sea, cuando ingresa un paciente en la unidad de internamiento breve, parece que el trabajo es restablecer, perdón, no es COVID, pero tengo una tos crónica que de vez en cuando me ataca. Cuando ingresa un paciente no se trata de restablecerlo a la posición original y luego que... No, yo siempre les propongo a los pacientes y a las familias, bueno, ya que has llegado aquí, ¿por qué no hacemos un esfuercito para mejorar las cosas y que no salgas de la misma manera que estabas antes de entrar? Es lo que en mi tierra se dice, que a lo mejor es una frase que conocéis más, alguno más, es el que tropieza y no se cae avanza 2 pasos. Bueno, pues se trata de que si tú te has tropezado, hagamos todo lo posible para que avances 2 pasos y que no te caigas. Y bueno, y este es el rollo que yo tenía que soltarles y me gustaría, no sé si ahora alguien espontáneamente quiere recoger y hablar de alguna cosa que crean que haya quedado colgada o si no yo preguntaría siguiendo el guión. Bueno, casi todos han hablado ya del papel de la familia en la salud mental, ¿no? Si acaso a lo mejor necesidades de las federaciones de familiares que están compuestas por familiares, ¿qué visión tienen desde las federaciones de familiares, qué visión tienen de los terapeutas familiares? ¿Por qué? A mí me gustaría... Ay, perdona, Delia, tú primero. Mira, yo después de haberlos oído a todos, que además veo que están, bueno, a tope de trabajo, que hacéis un montón de cosas, que trabajáis, vamos, fenomenal, yo digo, qué suerte tenemos el movimiento asociativo de tener lo que tenemos. Es decir, si porque estáis tan a tope, la situación está tan sumamente, está tan complicada, tan sumamente complicada, y yo he sido educadora de instituto. Quiero decir yo con esto que qué suerte hemos tenido en tener el movimiento asociativo que tenemos, porque es la única forma, desde nuestro punto de vista, como hay tanta gente, que podamos asistir a unas reuniones de padres donde nosotros tenemos reuniones indudablemente, intervenciones individuales y colectivas, donde decimos el sufrimiento tan enorme que tenemos, lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando,
cuando nos pasan alguna situación dolorosa con algún profesional, que a lo mejor que están tan a tope y que no llegan y que no nos miran a la cara y que están hablando por teléfono y dicen, sí, tú sigue hablando, yo te escucho, yo también te escucho. Es decir, cosas tan sumamente dolorosas que no es lo que yo estoy viendo aquí, porque hay de todo, claro, por supuesto, y van tan a tope que qué suerte tenemos de tener movimiento asociativo, donde nosotros atendemos en nuestra, da la casualidad, estoy hablando de Murcia, tenemos 2.000 familias, donde hay casi 400 profesionales y todo está profesionalizado de una forma increíble, ¿eh? Con una profesionalidad que no se les cae el lápiz a las 3, ni a las 4, ni a las 5. Y si hay que llamar a las 12 de la noche, se llama. Y si hay que, es decir, tenemos la gran suerte esa, porque si no, no sé qué es lo que podríamos hacer los familiares. Con el dolor, cuando yo me reúno, me reúno con los padres, porque nos reunimos un día a la semana, cada asociación se reúne. Estoy hablando fundamentalmente de una que es la mía. Y cuando oyes a los padres y a las madres llorar porque quieres llevar a tu hijo y resulta que tienes que esperar 3 meses, porque hay una lista de espera impresionante y que no tienen dinero para ir a un psicólogo y a un psiquiatra y que el movimiento asociativo se lo presta, pero tampoco hay psiquiatra para poderlo atender, es durísimo. No lo podéis ni imaginar. Estoy hablando desde el corazón, porque es que lo vivo de una forma exagerada. Y mira que tenemos buenísimas relaciones con la gerencia de salud mental nuestra de la región de Murcia, porque gracias a Dios tenemos una colaboración impresionante, pero es tremendamente doloroso lo que está pasando en la salud mental. Tremendamente, porque es como cuando yo tengo un alumno que es un follonero y me sentaba fatal y estaba fatal, pero me iba a mi casa y me ponía a hacer otras cosas y se me pasaba. Pero yo, en la salud mental, la familia lo tiene en casa. La familia lo vive en casa. La familia tiene necesidad de ir a un sitio y no encuentra sitio. Y una cantidad de burocracia, que yo digo, es que quieres abrir un piso y venga la acreditación y venga un año y venga no sé. ¿Esto qué es? ¿Qué? Por eso yo digo que el movimiento asociativo tiene lo fundamental es la reivindicación. Señores, tenemos que tener más psiquiatras y tiene que haber, si es que no hay, pues búscalo, porque para eso estás ahí. Yo no voy a buscarlo, eres tú la que lo tienes que buscar. Es decir, tenemos que salir a la calle, tenemos que reivindicar, tenemos que luchar, tenemos que hacer seguimiento, siempre dentro de, tenemos que respetar los derechos humanos, que es que tienen derecho a una vivienda y hay gente que está en la calle. Es muy duro lo que está pasando en la salud mental. Y estos niños, que hoy en día hay una cantidad de subsidios enorme, que está incrementado, que ha incrementado 7,2%. ¿Pero qué estamos haciendo? ¿Cómo no nos unimos? Todo el mundo decimos, señores, que se gasta muchísimo dinero en hacer un trasplante de Cádiz a Galicia, que me parece muy bien, que yo no te digo que no, con un montón, y aquí no hay dinero para nada. Es que yo voy a hablar con y todos dicen, es que no hay dinero, es que no hay dinero. Mira por dónde, tío. Para lo único que no hay dinero, toda la vida hemos sido la cola de la cola de la cola y seguimos siendo la cola. Perdonad que me ponga, porque es que me sale del corazón. Delia, se nota que eres una líder asociativa. No, soy una madre, soy una madre. Una madre, sí, sí, pero tienes el punto líder también, ¿eh? No, soy ¿Quién madre. ¿Quién más iba a intervenir? Perdón. Perdonad, pero todo lo que he preparado no me sirve para nada, porque todo lo que lo he visto vosotros tan para arriba que yo digo, madre mía, yo qué chiquitita que soy. Yum, ¿no? Sí, yo quería participar, pero bueno, compartiendo, como ya he dicho Delia, una parte de la esto, pues así aprovecho para decir otras. Yo, como os he dicho antes, nosotros más en este foro, más no hacemos tanta atención directa, aunque sí que la hacemos, pero sí que hemos recabado la opinión de las entidades nuestras, ¿vale? Y hablando de la intervención de terapeuta familiar, sí que quería poner de manifiesto algunas cosas que he recabado. Es que no sé si me oís, porque yo oigo aviones y me... se oye, sí. ¿Se oye bien? Vale, si no me quito cámara, ¿eh? Me lo decís y quito cámara. Para mí, quería trasladar, más allá no, reivindicando también lo de Elia, que es súper importante porque es básico para nosotros. También voy a puntualizar ya dentro de la parte de terapeuta familiar, etcétera. Para nosotros ha sido para nosotros es muy ciertamente importante la formación específica. Vais a permitirme que me coja la libreta para que no dejarme ningún punto, ¿vale?
en terapia familiar, porque reconociendo la diferencia entre distintos modelos, ¿vale? Porque haylas y hay que reconocerlas, pero para nosotros es una herramienta muy básica para profundizar en la intervención con las familias desde otro punto de vista, que hasta ahora no lo estábamos asimilando desde el movimiento asociativo. Por otra parte, es verdad que cuando se implica a uno o más miembros de la familia, entendemos que el trabajo es más efectivo y consideramos que el tiempo no es importante muchas veces, pero es verdad que cuando se consiguen ciertos ítems en menos tiempo, pues es importante. Y cuando se implica a toda la familia, es un punto a valorar desde nuestro punto de vista. Luego también es que a la vez que al participar ante un miembro de la familia en lo que es el problema de salud mental o desde nuestro punto de vista en la salud mental, ¿vale? Sí que se aborda de una perspectiva más compleja o más completa, como la queramos llamar, ¿vale? Pues hay diferentes percepciones y testimonios que aparte de la persona del problema de salud mental es de las familias y allegados que pues, enriquecen mucho lo que pueda ser una intervención. Luego, para las entidades de la federación, es cierto que nos han contestado todas las que queríamos, pero de las que hemos tenido respuesta, desde un modelo sistémico y de vinculación que llamamos nosotros, por decirlo de alguna forma, proporciona una visión muy diferente, cambia la forma de abordar. Y luego, para nuestras entidades, el punto de vista del trabajo de la terapia familiar dentro de los grupos multifamiliares que hemos empezado a trabajar ha cambiado mucho la perspectiva de lo que hacíamos de trabajos de grupo de psicoeducación. Hemos pasado de unos grupos que para nosotros eran de información y formación a unos de intervención, que es un paso para nosotros bastante importante, porque sabéis que cuando se crearon las entidades sin ánimo de lucro, cuando se hizo la reforma psiquiátrica, dijeron, vale, todos a la calle, pero no hay nada planteado, ¿vale? Y las familiares tuvieron que asumir unas riendas que en verdad, por ejemplo, las familias de la Federación de Salud Mental Comunitaria Valenciana quieren ser las AMPAs. Ojalá fueran las AMPAs, pero se han visto obligados a gestionar centros y servicios que no tenían por qué haberse gestionado. Deberían de haber sido las AMPAs, pero no habían esos centros. Entonces, empezamos de un nivel del que se podía hacer. Ahora mismo vemos otro nivel al que hay que sumarse. ¿Que seguimos siendo los gestores? Sí, porque todavía la administración pública, como ha dicho Elia, no ha asumido las responsabilidades que tenía. Pero dentro de lo que podamos hacer hay un cambio sustancial de empezar a hacer otras cosas, incluida lo que sea la intervención familiar a través de los terapeutas familiares, etcétera, que pasan de hacer psicoeducación a intervención, de formación y información a intervención. Me estoy mirando que no me deje nada. Así, por otra parte, para las entidades de la federación es súper importante el combinar lo que son intervenciones de terapia en el modelo sistémico de terapia familiar individual a grupal y sobre todo en lo que tenemos patología dual, que es el niño feo de todas las administraciones. Nadie lo quiere, pero es nuestra realidad. Y nuestra realidad es que en los centros que hoy están programados por la nuestra Comunidad Valenciana te piden ser guano, bonito y jamón de jabugo. Si no, no puedes entrar. Y no es una realidad que tengamos. La gente con trastorno mental grave probablemente, y en muchas de lo que nosotros abordamos, tienen problemas de patología dual. Y unos por otros nadie los atiende. Y es muy importante poder hacer frente en eso. Y sobre todo para nosotros también es muy importante y queremos enfatizar en que para nosotros es muy, muy eficaz el trabajo con los contextos familiares en los que se puede generar algún estrés, dolor, ira o conflictos, porque creemos que este tipo de intervención y este tipo de profesionales en la intervención pueden modificar las dinámicas relacionales que se daban en los contextos familiares que provocan ese dolor y ese sufrimiento en las familias. Creo que he hablado muy rápido, pero no sé si me he podido explicar. Sí, te has explicado muy bien. Y no has hablado tan rápido, has hablado muy bien. Rápido yo.
Esto es autoestima, me sirve. Quería comentar alguna cosa, porque al hilo además de lo que dijo Miguel, y no es por abundar en el currículum, pero creo desde lo que se puede hacer, ¿no? Aquí me viene siempre a la memoria Antonio Gramsci frente al pesimismo de la razón, el optimismo de la voluntad, y no desde una posición voluntarista, pero sí desde lo que se puede hacer, porque efectivamente, y lo que planteaba Jorge, uno puede hacer en una consulta individual, uno puede hacer una intervención sistémica. No va a ser la misma intervención sistémica que yo puedo hacer en un hospital de día o en una unidad de psicoterapia, ciertamente, pero se puede hacer. Porque en una psicoterapia individual puede ser una psicoterapia sistémica y uno puede integrar, ¿no?, el contexto relacional del paciente designado. En este sentido, me parece que lo que nuestro modelo, entre otras cosas, tiene una potencia importante en la intervención, es eso, que hablamos del paciente designado, que hablamos del sufrimiento, que hablamos de la interdependencia del sufrimiento, que consideramos que el síntoma tiene un sentido, cumple una función y desde ahí vemos los síntomas. No etiquetamos. Yo siempre digo, en las presentaciones y tal, digo, bueno, es que ojo con las etiquetas diagnósticas porque las carga el diablo, porque indudablemente es un reduccionismo de lo que es el malestar. Entonces, bueno, yo creo que fundamentalmente lo que supone es que en nuestro modelo es un modelo complejo y que se aproxima al sufrimiento desde un ojo complejo. Y esta es la gran diferencia, y desde la interdependencia. La segunda cosa, y ahí me uno a lo que decía Miguel, yo soy docente, soy supervisor, he sido tutor peer, hago formación en el hospital, recibo residentes de toda España, del hospital. ¿Qué es esto? Lo decía Miguel, esta es la posibilidad, por eso decía lo que podemos hacer, ¿no? Aquí está el optimismo de la voluntad. El ir formando personas que cuando rotan, nuestros residentes, pues empiezan a interesar por este modelo y empiezan a aproximarse a ver los problemas de salud mental desde otro ojo. Esa es la enorme suerte. Para mí fue un cambio, porque fue desaprender para aprender algo diferente. Cuando empecé con Carmen Rogero y con Teresa Suárez y con Juliana Prata, pues tuve que desaprender todo lo que había aprendido previamente para aprender este nuevo modelo. Y luego hay una cosa que habéis dicho que a mí me parece... bueno, hay una cosa fundamental, y es que cuando nosotros intervenimos, y cuando intervenimos con familias, todos tienen el mismo derecho a intervenir. Y el paciente tiene exactamente el mismo derecho que los supuestamente sanos. Por eso hablamos de paciente designado. Exactamente el mismo derecho a intervenir, y esto me parece fundamental. Porque creo que uno de los riesgos de la psiquiatría, psicología clínica tradicional y en general del sistema sanitario es la infantilización del paciente. Entonces me parece fundamental el reconocerle que tiene exactamente los mismos derechos. Y una última cosa, que yo también me estoy extendiendo mucho, pero no quería dejarlo porque ha aparecido aquí, y es que una parte de los problemas que abordamos serían mucho menores si tuviéramos unas políticas sociales mucho más potentes, mucha más inversión en política social. Porque, a ver, yo creo que todos los que trabajamos en el sistema público y conocemos las unidades de hospitalización breve, y hemos conocido personas que al final han acabado ingresadas por un alojamiento. Y no lo estoy diciendo, no, esto forma parte de mi experiencia como profesional. Es decir, que en un determinado momento, en una situación de altísimo riesgo, al final en el hospital, pues bueno, vas a estar unos días ahí. Entonces, así de grave es. Indudablemente, la situación no es la misma que hace unos años, pero mi miedo es que yo, donde trabajo, lo que he vivido es una involución. Yo he vivido primero el desarrollo, pisos protegidos, talleres ocupacionales, todo. O sea, yo he vivido esto, ¿no? Como además sacabas los locales de donde fuera. Y desgraciadamente lo que sí veo es una involución. Probablemente en otras comunidades autónomas lo tengáis mejor, pero desde luego en la mía, ¿no? Sí. Jun ha levantado la mano. Sí, Jun, pero antes le voy a decir una cosa a Jun también, porque que ha pasado por alto. Yo creo que
probablemente después de mindfulness, la palabra que más se oye en salud mental es psicoeducación. Y a mí siempre me asombra que es probablemente la que menos se entiende de todas. Porque Jung acaba de decir, porque los talleres de psicoeducación es que son información y nosotros queremos intervención, pero es que la psicoeducación es intervención. Y además es una intervención familiar y es una intervención dirigida única y exclusivamente a rebajar las tasas de emoción expresada, que es esto que decías tú, del mal rollo familiar, de los conflictos, hostilidades, confianza, hipervigilancia, etcétera, etcétera, etcétera. Que además se ha demostrado, perdón, que además, no, termino, que además se ha demostrado que es la información más útil en salud mental y se ha desvirtuado totalmente porque acaban siendo eso, talleres informativos. Y no se trata de eso, se trata de que lo haga el terapeuta responsable del caso. Pero bueno, no quiero alargarme mucho con eso, simplemente que me ha dolido, ¿no? El constatar que siempre se habla de psicoeducación y que muy poca gente sabe, incluso entre los profesionales, muy poca gente sabe qué es y qué persigue los modelos psicoeducativos. Entonces, Jung, venga, y después te tomo el hilo y lo hago muy rápido. Creo recordar que he dicho, la psicoeducación, como la hemos tenido entendida o como se ha trabajado desde el ámbito asociativo, porque hemos tenido recursos que se han creado, etcétera, ha sido eso. Es decir, hemos tenido que sacar las herramientas que teníamos porque no había nada. Porque aquí en un momento determinado se cerraron los psiquiátricos, pero a la familia se le dejó en bragas. Lo siento decirlo así. Y hemos tenido que salir como hemos podido. Y se crean con mucha voluntad y hasta que se ha profesionalizado han pasado unos años. Ahora ya no. Ahora el mundo asociativo es lo que evidentemente, porque tú comentas. Pero sí que es verdad que se venía arrastrando una deformación de esos talleres. Entonces, perdóname si me he explicado mal, que no quiero decir que para nada, ¿eh? Quiero decir que la concepción de esos talleres que hemos tenido ha sido un parche que había que poner, ¿vale? Hasta ahí. No, te lo agradezco, además, ¿vale? porque me has dado pie a hacer el comentario. No, pero evidentemente. Luego, la parte Ay, es que se me ha ido. Vale, no. Miguel Ángel, has comentado la palabra paciente, etcétera, ¿no? Y yo tenía una anécdota, ¿no? De cuando he referido a Begoña Frades, yo era muy reacia a decir la palabra paciente, primero porque no soy una persona clínica y donde va una trabajadora social a hablar de pacientes, evidentemente, pero ahora lo hago sin ningún complejo porque veo que las personas con problemas de salud mental han sido muy pacientes del sistema sanitario. O sea, tienen la palabra paciente, vamos, se la pueden otorgar perfectamente. Y luego, sí que es verdad que ha puesto, es que me la apunto rápido porque estabais hablando y estaba interesada, y me ha apuntado aquí, en la Comunidad Valenciana ha sido lo de la incapacitación, pero no sé a qué me refiero porque como estaba oyendo, pues no me ha apuntado nada más, entonces no sé a qué me refiero. Yo misma me he hecho una cosa así rara. Muy bien. Pues oye, por la perversión del sistema, perdón. Estabais hablando de la perversión del sistema. Aquí es peor, porque en la Comunidad Valenciana ha habido que incapacitar a la gente, que ya veremos cómo salimos de esta, con la 8/2021 para que tengan un recurso. Aquí ha habido muchos años donde si la persona no estaba incapacitada y le cedía la tutela a la administración, no tenía ningún tipo de recurso. Y eso es muy perverso, porque es decirle a alguien que no forma ya parte de la sociedad, que no tiene ningún derecho como persona, que o asume ser un reducto o no tiene ningún derecho a ningún servicio. Perdonad, me he dilatado, pero era eso lo que quería decir. Vale, Soledad. Bueno, simplemente, Jorge, preguntabas un poco qué necesitábamos, ¿no? Las asociaciones de pacientes y familiares, y sí me gustaría comentar un poco que creo que somos esenciales ahora mismo en el sistema, porque el otro día estuve en una intervención familiar psicoeducativa, ¿no? con personas que empezaban justo ese día esa intervención
y me dio una sensación de soledad total, ¿no? Cuando han tenido situaciones a las que han tenido que enfrentarse ante un diagnóstico que, como decía Miguel Ángel, no debemos etiquetar o tener un diagnóstico, ¿no? y ponernos a la persona como diagnóstico, pero sí que me decían o sí que trasladan culpabilidad, por las, bueno, pues por quizás las estrategias que han tenido como familiares con su hijo, hermano, con quien sea, culpabilidad, irritabilidad respecto a no saber cómo manejar ciertas situaciones, ¿no? Es decir, a mi hijo, a mi persona familiar allegada, le han diagnosticado de esto, ¿y esto qué es? Es decir, que partamos de que estas personas no saben o no se les explica en qué consiste el problema de salud mental que tiene su familiar y cómo la dinámica familiar ha podido interferir en un buen desarrollo de esa persona, a mí me parece algo fundamental, ¿no? Pero sí que me quedo, pues eso, con la poca información, con la culpabilidad, con que mis sensaciones que les hemos hecho o les hacen sentir, ¿no? Los profesionales que les atienden, sobreprotectores, cuando yo lo que entiendo es que seguramente han hecho lo mejor posible para su familiar. Lo han intentado hacer lo mejor posible. Que haya sido bueno o malo, pero que ahí pasemos a una culpabilidad, me parece algo un poco grave, ¿no? Y que no se trabaje. Es decir, por eso decía que las asociaciones somos esenciales ahora mismo, porque trabajamos mucho con el paciente, le vemos cada X tiempo, programamos unos ingresos si fuese necesario, en media estancia, breve, lo que fuese necesario, trabajamos de manera ambulatoria, pero con las familias quien trabaja. Y esto es algo que yo echo mucho de menos, ¿no? Tener sí que hay una coordinación en Cantabria con el sistema sanitario, pero siempre hablamos, y yo creo que ha salido también en la conversación, de que no, yo ya hablé con su familiar en la cita que tuvimos, ¿no? Vino el paciente y vino su familiar. Y ya le comenté que, bueno, pues es que no debes proteger tanto y demás. Al paciente no le escuchan, hablan con el familiar, pero no de una manera adecuada, según mi punto de vista, ¿no? Entonces, bueno, estas son las necesidades que yo puedo trasladar según lo que yo he estado, pues bueno, lo que he recogido en esta última intervención familiar que hice, ¿no? Veo muchas otras cosas, pero dentro de lo que habéis dicho me parecía importante tener esto en cuenta, ¿no? La culpabilidad, el desconocimiento, la información, es algo básico y partimos de que eso no existe. Voy a hacer una encuesta rápida. Levantad la mano, por favor, todos aquellos terapeutas familiares que han oído alguna vez de una familia. Es la primera vez que nos han reunido a todos para tratar de este problema. Es evidente. Lo digo porque efectivamente es lo que dices tú. Yo creo que es una de las mayores ventajas de la terapia familiar, simplemente el que reúnas a la familia y las tengas en cuenta. Efectivamente, para escuchar el problema. Hay que humanizar hay que humanizar muchísimo más el sistema, hay que estar más cercano, hay que mirarle a los ojos, hay que escuchar. No cuesta trabajo, si eso, además es que es facilísimo empatizar con la persona. Es que sale hecho un rey una persona cuando va hundida a una consulta y se le mira la cara y se le pasa la mano por aquí, y dice, no te preocupes, no pasa nada. ¿Qué trabajo? Es la importancia de dedicar tiempo, o sea, creo que es el dedicar tiempo a explicar y a escuchar a la persona, ¿no? Que viene con las que yo he aprendido de la patología mental lo que no os podéis imaginar. Me ha hecho ser mejor persona. Voy a la calle y hablo con la gente de la calle y le digo qué te pasa y por dónde está. Es decir, he aprendido muchísimo porque esta patología enseña muchísimo. Porque el problema no es la patología en sí. La patología es exactamente igual que las demás. El problema es cómo estamos utilizando la patología y cómo la estamos tratando y la falta de recursos que tenemos, porque la patología no pasa nada. Sí, es mentira muchísimas cosas que se dicen, si es que no tenemos información ni formación. La patología no es ningún problema. El problema es cómo se ha tratado la patología durante toda la vida. Todo, el arte, la televisión, todo el mundo éramos los malos, malísimos. Y resulta que son los mejores. Y cuando van a trabajar, resulta que se quedan con los nuestros. Hombre. Sí. Miguel quería decir algo. Perdonad.
Miguel Basterra. No, tenías apagado el micrófono, Miguel. Disculpe, que tenía el micro cerrado. Sí. ¿Qué pasó? Hola. Se te oye perfectamente. ¿Sí? ¿Me oyen? Sí. Sí, es que lo estaba... No encendí. Quería aportar hablando de los programas de psicoeducación. Yo recuerdo que para nosotros fue muy interesante el descubrimiento. A ver, me contextualizo. Estamos hablando de hace unos 18 años, una cosa así, que empezamos a hacer grupos de psicoeducativos con personas con psicosis y sus familias. Y nosotros habíamos estructurado, bueno, como todos los grupos psicoeducativos, estaban muy estructurados por sesiones, lo que había que hacer en la pre, en la sesión, en la post. Cuando ya llevábamos varias ediciones, claro, nos dimos cuenta que en todas pasaba algo muy curioso, que era en la tercera o a lo más tardar en la cuarta sesión, el aspecto estructurado, organizativo de la psicoeducación se deslizaba a un lado y aquello se convertía de manera natural, de manera espontánea, en una sesión multifamiliar. Yo recuerdo con los residentes que entonces estaban, que venían, entraban y estaban como muy pendientes de que no estábamos cumpliendo el programa psicoeducativo y que cómo iba a ser después. Ellos pensaban en el tema de la evaluación. Aquello era una cosa caótica, ¿no? Y claro, nos dimos cuenta de que las familias que muchas veces se citaban y no venían sino un miembro o nadie, ¿no? Bueno, con algunos pacientes sí aceptaban venir cuando percibían que era un contexto estructurado, organizado y que de alguna manera ellos eran espectadores que iban a recibir una serie de información. Cuando vimos que a través de lo psicoeducativo luego se formaban grupos de terapia multifamiliar, y que incluso después podíamos citar ya a la familia y venían, nos dimos cuenta que a veces suceden cosas que no hemos previsto, pero que tiene que ver con la propia idiosincrasia de la familia, que viene con un modelo donde nosotros somos los supuestos sabios o expertos y les vamos a inducir no sé qué tipo de conocimiento, de ciencia, ¿no? Cuando empiezas a trabajar y empiezan a surgir y lo toleras, y no solamente lo toleras, sino que lo incentivas, te das cuenta que la familia entonces te lo agradece muchísimo. Te lo agradecen al final, muchas veces, ¿no? Que dicen, no, es que esto que has comentado, Jorge, decía, no, es que la verdad nunca habíamos hablado y nunca habíamos escuchado a otras personas de otras familias que les pasaban cosas bastante parecidas y nos ha resultado muy enriquecedor su experiencia y demás. Y volviendo, porque me vais a permitir un poco el tema de la formación de los residentes, una de las cosas que yo siempre les recomiendo cuando entren es que después les voy a preguntar, no lo que han visto, lo que tal, sino que les voy a preguntar cómo se sienten, ¿no? A mí me ha resultado muy curioso cuando vemos pacientes en consulta individual que los residentes, yo me identifico también cuando yo empecé, y probablemente ahora también, ¿no? Están más cómodos, están más relajados. Aunque tengamos ese formato de estar el paciente solo, pero trabajas con su contexto y demás, cuando les preguntas cómo se han sentido, yo creo que da pie en muchos casos a que creo que es una de las necesidades como terapeutas, es que nos podamos también trabajar aspectos nuestros que yo entiendo que salen más fácilmente para quien se está formando cuando está frente a una familia que cuando está frente a un paciente individual. Lo digo como una ventaja que yo entiendo si pudiéramos elegir, que evidentemente trabajo con el modelo con el que trabajo, pero si pudiera elegir, me disocio y soy terapeuta familiar en unos pacientes y soy terapeuta de otra orientación con un modelo individual, yo creo que sería, yo elegiría el primero como una forma también de empezar a entender tu propio trabajo, tus propias dificultades, las propias lagunas, ¿no? Entonces, bueno, quería compartir esta reflexión acerca de la experiencia que hemos tenido tuvimos con los grupos psicoeducativos. Muy bien, Ana, Jorge, estamos nos va a en llamar la hora. atención por eso. Ana nos va a llamar la atención porque ya es 1:30 y ahora que se empieza a calentar la cosa y empieza a ser interesante nos tenemos que ir.
¿verdad? Y Jun está sacándonos la lengua, porque no le hemos hecho caso. Venga, despídenos, Jun, dilo. A ver, yo voy a ser muy rápida porque hablo muy rápido. Falta que me entiendas, pero bueno. A ver, yo en este punto 3, porque el segundo sí que lo había dicho, creo que vosotros, la mayoría, pertenecéis al sistema público, Delia, Soledad y yo, no, pero creo que tenemos que ser aliados y necesitamos un argumentario para que el sistema público, porque ojalá yo me encontrara en la Comunidad Valenciana con profesionales como vosotros que se crean la terapia desde el modelo sistémico y familiar, ojalá, aquí lo siento mucho en la Comunidad Valenciana, no voy a decir que nadie, pero es la excepción y mi reconocimiento, pero podríamos trabajar, o sea, ¿qué podemos esperar qué podemos hacer entre nosotros? Pues una alianza, de poder trabajar un modelo, un argumentario, que podemos hacer incidencia política, Delia la puede hacer, Soledad la puede hacer, yo la puedo hacer, y podemos conseguir algo en nuestras comunidades de un trabajo como el que estáis haciendo, que para mí es ejemplar y envidiosa. La palabra envidiosa yo sé que está muy mal dicha y que queda muy fea, pero me da envidia de los centros en los que trabajáis el que yo pudiera tener a la gente que atiendo. Entonces creo que, pues si yo espero algo de esto, es una alianza y un trabajo en común y que creamos un argumentario sólido y de peso que nadie nos pueda decir que no y hacer incidencia cada uno desde nuestra parte. Los que estáis en el sistema público de una parte y los que estamos en otra parte, en ámbitos sin ánimo de lucro y que podemos hacer una incidencia política de otra. Pero evidentemente nos tenemos que nutrir entre todos. Me callo. Muy bien, gracias, Jun. Ana, ¿quieres cerrar el foro y despedirnos? Pues me parece que Jun ha puesto el broche bien, porque esta es la primera alianza, ¿no?, que estamos haciendo. Abrir FEATF para que conozcáis nuestra federación, nuestras asociaciones, los profesionales que hemos elegido para que escucharéis y para que veáis efectivamente que hay profesionales de calidad, tanto en el servicio público como en nuestras asociaciones, y la idea es ver si las asociaciones a nivel más autonómico pues se ponen en contacto con federaciones, etcétera, etcétera. Es decir, que bueno, el tiempo de ahora en adelante lo que vamos a hacer es esa alianza. Yo cuento con Jorge de Vega, que ya veis que lo hace muy bien, y por lo tanto, ya que no quiso formar parte en otras cosas, pues ahora sí, ahora sí. Entonces, bueno, que sea este momento esa semilla y bueno, pues seguiremos también viendo la manera de, ya que nos conocemos, a ver cómo podemos seguir conversando, ¿os parece? Uh-huh. Sí, sí. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, Y muy gracias agradecida a todos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias. Adiós. Chao. Adiós. Abrazo. Buenas noches. Hasta luego. Chao, chao. a descansar.